de aquí ya compra cosas que tienen el significado kosher, no tiene nada de malo. Al final de esta pequeña reflexión podremos nosotros discernir o saber si queremos algo kosher o si no queremos algo kosher. La palabra kosher significa apto o adecuado o apropiado, o sea que significa que está bien y tiene su origen en la Biblia, principalmente cuando le dan el pacto al pueblo, cuando Dios le da a Moisés los mandamientos, pues también le especifica acerca de la comida, pero si leemos un poco acerca de la historia, pues sabemos que Noé también cuando hizo el arca cuando metió los animales, nos vamos a dar cuenta que Dios les dijo que metiera animales limpios. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que Noé, perdón, ya sabía de que habían animales puros y habían animales impuros. Y todo eso está en la Biblia, en los primeros libros. Entonces, este, ¿qué es kosher? En la Biblia encontramos una lista de cosas que no son kosher. O sea, hay algún tipo de aves de corral, hay pescados que no son kosher o aptos o apropiados para que lo podamos comer. Por ejemplo, el cerdo, el conejo, el águila, el búho, perdón por el error de ortografía, el búho, el bagre, el esturión, y pues aquí le podemos poner también que todos los mariscos, como las almejas, los ostiones, el pulpo, el catfish, también eso no es kosher o no es apropiado. Todo eso entra dentro de una lista. También hay muchos insectos que no son apropiados y en esos también se incluyen pues los que son gusanos, los que son hormigas, que no debemos de estar comiendo esta lista de alimentos porque no están en una lista, no están en la Biblia. Y vemos que Dios, como Él nos formó, pues Él nos dejó el instructivo de cómo quiere que nosotros nos alimentemos para que, para que podamos evitar muchas enfermedades. Ahora sabemos que muchas de las enfermedades del ser humano vienen por la forma de cómo uno come. Pues aquí vemos, por ejemplo, los camarones, todo ese tipo de animales que están aquí. Eso afecta mucho ¿cómo se dice? A nivel cardiovascular, porque contienen mucha grasa. Esto hace que pues se eleven las grasas en el cuerpo, que suban los triglicéridos también, que suban el colesterol y entonces, pues la persona puede estar comiendo mucha fruta, mucha verdura, pero come demasiado de este tipo de cosas, de mariscos o animales inapropiados que comen y entonces eso hace que se afecte la salud. Cuando, por ejemplo, si vemos que en la Biblia dice que hay que comer los animales apropiados. En español, pues sería apropiados o aptos. Y en hebreo, pues sería el kosher o kashrut, también le dicen kashrut. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Vemos que cuando pues van a matar a algún animal, pues aquí tenemos un pollo, pues hay especificaciones para poder matar a un animal, para quitarle la vida. Los que se encargan, ¿cómo se dice? Este grupo de gente que se encargan de poder quitarle la vida a los animales, pues deben de decir como una plegaria, como una oración para que pues Dios les permita quitarle la vida a un animal y aparte de eso, pues tiene que ser cortado el cuello y tiene que salir toda la sangre, tiene que escurrirse, tiene que vaciarse, porque pues en la Biblia dice que nosotros no debemos de comer sangre y eso incluye pues no comer moronga, no comer estas preparaciones con carnes con sangre que hay muchos platillos, algunos platillos, por ejemplo en México que se llama moronga, que trae sangre, pero también en otros países hacen otras preparaciones. Entonces, el hecho de que los pollos se les corte el cuello y que puedan sacar toda la sangre es por un mandato divino, no es porque a alguien de
se le ocurrió y no, aquí está en la Biblia de que no debemos de comer sangre. Igual para los animales grandes, para las vacas, para los borregos, para el cordero. Entonces, todo eso tiene que llevar un protocolo para poder quitarle la vida. Y también, pues aquí podríamos incluir que no se debe de comer animales, por ejemplo, que ya murieron y que la persona lo encuentra y se lo quiera comer. Eso pasa en algunos lugares, sobre todo yo lo he visto cuando allá en México yo veía que los trailers de vacas se accidentaban y pues las vacas salían volando y se morían. Entonces la gente llegaba y agarraba una vaca y se la llevaba a su casa. El, este, pues aparte de que está robando, pues está comiendo una carne que ya no es kosher, una carne que ya no es apropiada. ¿Por qué? Porque el animal ya está muerto. Entonces toda esa sangre ya quedó estancada en su cuerpo, todas esas toxinas, todas esas enfermedades quedan atascadas y no hubo un drenaje, o sea, no hubo por dónde salir. Y pues así hay muchos ejemplos y estamos mencionando de la alimentación apta y alimentación correcta. La clasificación de los alimentos aptos o correctos, mejor dicho, kosher o kashrut, pues son tres. Los productos lácteos que no se deben mezclar con carne. Es decir, que si la persona come, y aquí lo dice en la Biblia, si la persona, por ejemplo, se come un pedazo de carne, por ejemplo, un bistec o no sé, un brisket, pues no debe de comer al mismo tiempo ningún derivado del lácteo, como queso o la leche, por ejemplo. Supongamos una hamburguesa que tiene carne y que tiene queso. Entonces eso no se debe de hacer al mismo momento, porque eso altera el funcionamiento del estómago, altera la digestión. Sin embargo, pues yo creo que muchas personas de aquí, a lo mejor no lo sabemos o no lo sabíamos y lo hemos hecho, hemos comido a lo mejor una hamburguesa, pues eso está en la Biblia que no lo debemos ¿cómo se dice? De juntar, porque altera la digestión. Entonces hay que esperar como 6 horas para hacerlo. Y pues esto no es una opinión personal, esto es algo que está en la Biblia. También la carne para todo animal el animal debe de poseer pezuñas partidas y ser rumiante, así como la vaca, por ejemplo, que tiene las pezuñas que tienen como una hendidura o como que una cortadita en medio y aparte pues rumian. Y los alimentos parve son los neutros. Entonces, esa es una clasificación kosher y este, la alimentación kosher y la dieta estándar. Aquí le voy a explicar la alimentación kosher. Por ejemplo, cuando se habla de no, que te dice que no debes de comer algo que tenga ingeniería genética en el kosher, porque dice que la ley que está sucio, que no está bien. Y en la dieta estándar, pues lo que la dieta estándar te dice que está apto para la comunidad, pero lo que aquí se está refiriendo es de que deberíamos evitar las cosas que están modificadas genéticamente, a eso se refiere, que no estemos comiendo pues tantas cosas que estén frutas inventadas o frutas que no tengan semillas, cuando sabemos que, por ejemplo, hay tipos de sandía que deben de tener semillas, pero en la actualidad están haciendo sandías que no tienen semillas, entonces eso está alterado genéticamente. ¿Qué pasa cuando lo comemos? Pues si nos comemos una, no nos pasa nada, pero si siempre estamos comiendo cosas que están alteradas genéticamente, lo más probable es que va a alterar nuestro ADN personal lo va a alterar. Entonces, por eso es que se llama que no está kosher, que no está apto para comer. También lo que les mencionaba de esperar para consumir, por ejemplo, lácteos y carnes, en la dieta kosher, pues no se debe de comer la carne de res y derivados de la vaca, o sea, la leche o el queso no se debe comer juntos, pero en la dieta estándar, pues, pues mucha gente sí lo come junto. Y en en la cocina, pues, cuando está hablando de kosher, pues hay que tener todo separado. En cambio, en la dieta estándar, pues tienen todo junto. Por ejemplo,
Hay personas que pues en la misma tabla donde cortan la carne de pollo, cortan la carne de res, cortan frutas o cortan verduras. Entonces, eso está diciendo que pues ya no es apto, ya no es kosher para comer, porque se contamina, porque ahí quedan bacterias de la carne y la carne pues se tiene que cocer. Pero si cortamos, por ejemplo, en la misma tabla que utilizamos para cortar la lechuga o algún vegetal, pues ya no es bueno comerlo así. Y los pigmentos naturales. Ahí en la dieta kosher dice que no debemos de comer ciertos pigmentos naturales porque son de origen animal. Por ejemplo, los que le dan color a la comida. Hay muchos que no se sabe con exactitud de dónde vienen, pero algunos otros los sacan de algunos insectos o de otros derivados de animales que no son aptos para comer. Y este, siempre nuestra comida debe de ser una comida para honrar a Dios, honrar a nuestro cuerpo. No lo hacemos por miedo, sino por amor, que tenemos que respetar de que pues tenemos que comer algo que no altere pues nuestra alma, nuestro espíritu, porque a veces hay comidas que pues la persona entre más carne come, pues más agresiva se siente y entonces por eso de preferencia hay que comer un poquito más de vegetales e ir eliminando el tipo de carne. Eh, el siempre comer animales que están autorizados, por ejemplo, no comer el cerdo. ¿Por qué no comer el cerdo? Pues porque el cerdo tiene muchas toxinas malas, aparte de que tiene parásitos, aparte de que tiene, pues muchos tienen tenia solium, este parásito grande. También hay muchos que contienen cisticerco, ese parásito que se va a la cabeza y que se instala en el cerebro y empieza a hacer daño. Aparte, pues el cerebro, perdón, el cerdo no suda, tiene la piel muy lisa, entonces todas esas toxinas no las sacas y se quedan dentro del cuerpo. Entonces, por eso es un animal impuro. Así lo dice en parte también de Levítico 11 y en Deuteronomio 14, que ya pues le invito a que usted con más calma pueda revisar esos capítulos de la Biblia en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Ahí viene una lista de los animales que podemos comer, de los animales limpios, de los animales puros. Y lo que ya mencionaba, no consumir carne con sangre. Y la carne no kosher, pues tiene sangre, entonces hay que cocinar muy bien la carne, porque si no la cocinamos bien, pues ahí está ahí está la enfermedad. También quiero mencionar que pues hay que comer los huevos los más orgánicos posibles, pues orgánicos también hay cosas que son kosher, que son apropiadas, pero también bueno, no sé si ustedes han visto, pero hay huevos que traen un puntito de sangre, un puntito rojo cuando los quiebran para cocinarlos. Pues si el huevo está así, ya no hay que comerlo porque sobre todo los pasa con los huevos blancos, que quiere decir que pues esos huevos los crecieron muy rápido, los hicieron de forma muy acelerada, los sacaron del tiempo, entonces también a eso es una gotita de sangre. El pescado y la carne no se pueden cocinar o comer juntos porque pues eso altera ¿cómo se llama? El sistema digestivo. Aquí hay unos logotipos, se los dejo porque para que lo puedan ver, pero hay mucha comunidad vegana, hay muchos vegetarianos, sobre todo en la actualidad, y en este país ha crecido bastante la demanda de productos kosher. Tenemos esta U y que está en medio de una O que se llama Unión Ortodoxa. Es la más popular que se puede ver en esta parte del país, pero hay muchísimos logotipos, por ejemplo, está esta acá, o podemos encontrar la U solita. Todos estos son alimentos kosher, son alimentos que ya fueron revisados hay una comisión de rabinos o de personas que van haciendo, que van revisando detalladamente y si no pasan los estándar kosher, entonces no los dejan, no les autorizan ponerle el logotipo. O sea, el producto puede salir al mercado, pero si no es kosher, no puede llevar ninguno de estos tipos. Por ejemplo, la galleta Oreo.
antes traía la manteca de cerdo y entonces eso no es kosher. Pero también hay muchas otras cosas que no son puras. Por ejemplo, hay cierto tipo de medicinas que podemos encontrar que vienen del derivado animal, aunque el contenido principal sea, por ejemplo, de una planta, pero si trae la capa o lo que cubre esa medicina, por ejemplo, natural, y trae un derivado del puerco, por eso hay que revisar detalladamente los ingredientes. Y si vemos que dice porcino, pues porcino quiere decir que viene del puerco, entonces no lo debemos de consumir. Así también como la gelatina, que trae un derivado del puerco. Entonces hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo. No, yo sé que no lo sabemos todo, pero lo vamos aprendiendo. Entonces, si ven uno de estos logotipos, quiere decir que la alimentación es correcta, que pues lo pueden comprar y que también pues es mejor comer lo que está como limpio, sobre todo las carnes. Pues en la Biblia no dice que no debemos de comer carne, pero hay que cumplir con ciertos estándares de qué tipo de carne también. Por ejemplo, los animales que están prohibidos, pues es la tortuga, el cerdo, el cocodrilo, la serpiente, el murciélago, el avestruz, el camarón, el camello, el cuervo, el ratón. Todo eso lo dice en Levítico 11, que no debemos de comer este tipo de animales impuros. Aquí está también con otras fotos, que hay cosas que no la debemos de meter a nuestra alimentación. Entonces, no sé de la nieve. No sé si está hablando de la nieve pues ustedes tendrían que analizar cuál es el contenido de una nieve. Ahí chequen siempre en los, ¿cómo se llama? En los ingredientes, qué contenido tiene. Si hay algún nombre que como que no les viene a la mente y que no lo conocen, pues vayan a internet siempre a investigar el contenido. Sabemos que en la Biblia hay muchas historias, sobre todo a mí me llama mucho la atención de cuando llevaron a estos jóvenes ante el rey y les dijeron que tenían que comer de lo que comía el rey. Lo que ahí está queriendo decir es de que no se contaminaron, entonces no está queriendo decir que eran vegetarianos o eran veganos, ellos comían carne. Lo que quiere decir es que no comían de las cosas que estaban dedicados a los dioses y a los baales. ¿Cuáles baales? Pues de los baales de aquel tiempo que existían. Los reyes daban en ofrenda su comida a sus dioses que tenían. Entonces, por eso, cuando vemos que Daniel le dice, pues ponnos en prueba tantos días y danos pura comida saludable, pura comida pura. Era porque ellos se estaban refiriendo que no querían comer cosas que estuvieran dedicadas pues a los dioses, que no son nuestros dioses, como esa que estamos viendo, por ejemplo, que es un Buda, que lo mismo pasa en la actualidad. La pregunta es, ¿deberíamos nosotros, como pueblo de Dios, conocedores de su palabra, de su ley, ir a este tipo de lugares desde que uno entra, pues ya empiezas a ver este tipo de dioses? Toda la comida que aquí venden está dedicada a los dioses, que no es el Dios que nosotros alabamos, no es el Dios del sábado. Eh, este tipo de comidas no es kosher, no es pura, no es apropiada. Además de que, pues, de que cocinan con la misma cuchara que tocan el cerdo, que tocan los mariscos, con esa misma cuchara también pueden estar o los trastes pueden estar cocinando las verduras y eso lo saca que es impuro. Eh, pues no deberíamos de ir a este tipo de lugares, a este tipo de lugares donde vemos el montón de símbolos que muchas veces ni se sabe qué es, pero pues aquí, por ejemplo, es de algo chino, algo del dragón, y también ellos tienen sus dioses. Entonces, si nosotros vemos ese tipo, estaríamos pensando como si Daniel viviera en este tiempo y dijera, pues esa comida que está dedicada a los dioses, pues no la debemos de consumir. Igual hay muchos restaurantes que alaban, por ejemplo, a santos en específicos, a santos que vienen, que pues no tienen vida y que no son dioses. También
Todo ese tipo de cosas altera también nuestra propia espiritualidad, hablando de la comida y de ir a este tipo de lugares donde pues la comida está dedicada a los dioses que no son nuestros dioses. Pero, por ejemplo, alguien va a decir, bueno, pues Dios dijo que podemos comer de cualquier cosa y que no daña lo que entra, sino lo que sale. Y aquí en Hechos 10:16 dice, y tuvo gran hambre y quise comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso te hice tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido ante el cielo. Entonces aquí vemos el, que, que en ese sueño Pedro pudo ver bastantes animales, pero este es un versículo que mucha gente utiliza, no hablo de nosotros, pero mucha gente malversiona, o sea, leen el texto, pero no leen todo el contexto, o sea, todo en general, y lo usan como un pretexto para poder comer cosas impuras, para poderse comer, pues, un cóctel de camarón, para poderse comer, este, que si algún pescado que no tiene escama, y que no está dentro de la lista de los animales puros, lo utilizan para eso. Pero este versículo, esta parte no es para la alimentación. Esta parte se refiere a que hay que ir con los gentiles, hay que ir a llevar la palabra. Ahí le estaba diciendo que tenía que ir, Pedro tenía que ir a predicar a los gentiles, a mostrarle de la verdadera palabra para traerlos al camino de Dios. Entonces, él fue. Entonces, lo que nosotros también, nos recomienda, pues también nosotros poder, pues comentarle, ¿verdad? Sin pena y sin miedo a las personas que no conocen. No obligarlos, pero sí comentarles y dejar pues ya la semillita. Y pues va a ser Dios quien va a ir cambiando los corazones del Dios fiel que cumple su pacto de generación en generación, dice en Deuteronomio 7:9, que así como lo ha cumplido con Daniel, como lo cumplió con los personajes de la Biblia, también lo va a hacer con nosotros. Y dice que de esto no vamos a comer y que de aquello no vamos a comer, pues porque Él sabe que no debemos de comer ciertas cosas. Claro, si hay personas que ya quieren ser vegetarianas o veganas, pues es mucho mejor porque el cuerpo pues te lo va a agradecer bastante, van a haber menos enfermedades de que en comparación de que hay personas que pues comen carne todos los días y eso no es apropiado. Y el día sábado pues deberíamos de evitar comer carne, porque pues para no tener tanta pesadez en la mente y poder disfrutar del día sábado como Dios manda. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, dice en Deuteronomio 7:6. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos un pueblo apartado, que somos un pueblo santo, que somos sus hijos. Y por ser eso así, no debemos de andar haciendo lo que hacen pues la gente que no conoce de Dios. Hay mucha gente que come cosas impuras, pues porque no lo conoce y no lo sabe y también hay que tener pues tacto para decirle, porque hay quienes se van a ofender y cómo no, ¿verdad? Que cuando alguien no sabe algo y vamos y le decimos, hay que tener mucho tacto para, pues luego le agarran odio a Dios y no se trata de eso. Así que, pues esta es mi pequeña reflexión acerca de la alimentación kosher, que se refiere a la alimentación correcta o a la alimentación apropiada.